digamos, que te pide la bomba, ¿ya? Y automáticamente, bueno, también uno va a poner lo que estima, ¿no? No sé, voy a pasar protocolo 0,3, digamos, kilo hora, pero la bomba va ajustando la tasa de necesidad según su algoritmo, ¿ya? Entonces, es algo mucho más moderno, de verdad que nosotros en medicina veterinaria tenemos un poco más complicado para que en algún momento tengamos un equipo que tenga pues la gran gama de todas las razas de perros que existen según el género peruano, ¿no? Es bien difícil, porque sabemos, siendo humanos, tenemos ciertas variaciones, ¿no? No sé si sepan, pero la gente en Europa, pegada a la zona de Alemania y todo esto, caucásicos como tal, son alérgicos al metamizol, la gran mayoría. Allá no pueden poner metamizol así porque voy y me compro. Es alérgico, los matas, ¿ya? Se sabe muy bien, por ejemplo, que los que vienen de la zona de la India, con esas características fenotípicas, tienen la particularidad que necesitan menor dosis de propofol para poder reducirlos y mantenerlos, ¿ya? Y así, o sea, no hablemos de raza en humanos, pero y así hay ciertas particularidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero son muy mínimas, pues. Otra es la condición mórbida, ¿no? Hay gente, no sé, el americano tiene mucha predisposición a la obesidad. Todas esas cosas es más manejable en una sola raza, cuando te diga, ¿cuántas razas registradas tenemos en el club internacional? Yo me quedé en 270 y algo. Estudié sintología, seguro. No sé si ha aumentado, pero entonces tendríamos en promedio 300 razas, un ejemplo, ¿no? Son 300 individuos que hay que estudiar todas las particularidades para poder llegar a tener una bomba de deseo, ¿ya? También, ¿no? En un momento se desfasó la anestesia totalmente venosa por la llegada de los equipos de anestesia. O sea, vinieron las máquinas, vinieron las empresas con su equipo a vendernos, como les digo, la panacea, y todo el mundo, una máquina de anestesia, ya yo la compro. Pero muchas veces no sabían cómo manejarla, ¿ya? Y muchas veces los halogenados no siempre van a ser la mejor opción para algunos individuos, ¿no? O sea, hay momentos donde sí, lamentablemente tenemos que hacer una activa. ¿En qué condición básica ustedes creen que no podríamos utilizar halogenados? Al criterio. O sea, la anestesia inhalatoria, ¿qué me podría limitar por criterio? ¿Enfermedades respiratorias? Bien, pero enfermedades respiratorias, enfisema, fibrosis, tumores a nivel autoplasma, a nivel pulmonar, me van a limitar porque cuando hablemos de anestesia inhalatoria van a ver que el 97% en el caso de isoflurano se metaboliza en pulmón y solamente un 3% en hígado, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, me doy cuenta de que un halogenado puede ser una opción si es que yo no quiero tocar un compromiso hepático, ¿no? Porque solamente el 3% se va a ir por ahí y el 97% por pulmón. Pero si ya tengo ya una capacidad respiratoria de 100%, porque mi pulmón está sano, pero si yo pongo la mancha en la pared de esto, estoy ocupando un 20-25% de restante de capacidad respiratoria, donde pueda haber intercambio alveolar. Entonces, por eso es que, por criterio, cualquier afección respiratoria te va a complicar la impregnación con halogenado, ¿ya? En este caso, lo que es anestesia total endovenosa va a ser lo más ideal, ¿no? Se puede aplicar también a animales exóticos, de compañía, no convencionales, sí. Durante mucho tiempo teníamos ese mito de que los halogenados solamente eran para los no convencionales y que con eso teníamos que manejar. Hoy en día no. Yo hago tivas con propofol en iguana, hago tivas de propofol con aves en general que me toleren. Estamos hablando de un amazonas, un loro de, no sé, 800 gramos hacia arriba, un ave de 800 gramos hacia arriba, se puede hacer una tiva en ellos, no solamente todo es halogenado. ¿Ya? Los conejos, tengo protocolos bien establecidos de anestesia totalmente endovenosa en ellos, ¿no? Cuando antes de hablar que todo era halogenado y que no podían dormirlos, o sea, a mí me enseñaron eso, de que no podían dormirlos con anestesia totalmente endovenosa. Hay ciertas particularidades, de nuevo, por criterio. En un animal chiquito voy a poder tener tasas de objetivo de pasar, no sé, 5 o 6 jeritas de infusión, imposible, ¿no? Porque lo voy a encharcar, porque lo voy a comprometer. Su sistema hemodinámico va a ser alterado por ese exceso de fluido, ¿no?
Entonces sí, pues doctores, lamentablemente por ahí, en una rata, en un hámster, en un animal pequeño, menos de 250 gramos quizás, lo más conveniente sí sea pensar en un halogenado como una de mis herramientas. Ahora, con respecto a la presión de la venosa, gracias a Dios, doctores, hoy en día ustedes trabajan con bomba de jeringa o de perfusión, porque la que conocen abajo se llama bomba de infusión. La cuadradita, esa que pone en una línea, ya sea de un Volutrol o la línea que la conecta a su suelo, se llama bomba de infusión. Cuando hablo yo de bomba de perfusión me refiero a la jeringa, ¿ya? Estas incluso han mejorado, porque cuando recién nos queríamos meter en el caso de las infusiones, por así decirlo, lo que hacíamos era extrapolar las bombas de perfusión humana, ¿ya? Para veterinaria. ¿Y qué había una limitante ahí? ¿Saben cuál era? Que las bombas de perfusión humana normalmente venían con mucha suerte de equipo de jeringas de 20. Casi siempre eran jeringas de 30, 50 y 60. Un poco complicado la de 50, hoy en día ya la tenemos en veterinaria en color naranja, la trae Innovet, ¿ya? La de 60 tenía una entrada que tú no podías acoplarle, o la que ya en ese momento, a tu línea o tu extensión como tal, ¿no? Entonces había, y las de 30 era un poco complicadas conseguir. Entonces, cuando yo quería utilizar, no sé, una jeringa para pasar drogas muy básicas o drogas en un volumen de 3 ml, estaba limitado. Llegaron las bombas de veterinaria, hoy en día tenemos lo mínimo que te hace es una jeringa de 3 ml, de 5, de 10, de 20, de 30, de 50 y de 60. Tenemos esa ventaja. ¿Ya? Eso nos ayudó mucho. También nos ayudó mucho el hecho de que empecemos a conseguir líneas verdaderas de extensión. ¿Ya? Porque si ustedes se dan cuenta, la llave de tubería viene con una extensión corta de 20 centímetros y una de 50. Ese era lo que utilizábamos nosotros en ese tiempo. Pero esa extensión de 50, si ustedes la llenan de suelo, entraba un volumen tan generoso que se perdía. Luego llegaron las líneas verdaderas de difusión, que algunas hoy en día te garantizan 1.2 ml que se queda. ¿Ya? Y la amarilla puede ser como 1.8. Pero ha disminuido bastante al hacerlas más delgaditas. Al ser de ese color medio amarillo, garantizan de que evitan o que en teoría no se contamina tan rápido que el transparente. ¿Ya? Eso, bueno, ya hoy en día tenemos un anaquel increíble de drogas que podemos pasar endovenoso, ¿no? No sé, casi hay gran mayoría de drogas. Ketamina, ya hemos hablado, sulfato de magnesio, midazolam, propofol en infusión, opioides agudos en sus grandes gamas, fentanilo, remifentanilo, narcofina, butorfanol, ¿ya? Los vasopresores también tenemos a pasar, ¿no? Un complemento en las materias totalmente endovenosa. Cóctel o combinaciones, hay un montón, ¿ya? Eso también va a depender de esas combinaciones, doctores, para que quede claro, según el objetivo, según los 5 pilares básicos que yo tengo que completar, ¿ya? Se habla que es una de las más versátiles y seguras tanto en la medicina veterinaria como en la medicina humana actual, ¿no? Ya hemos hablado que nos basamos completamente en la administración intravenosa, o la combinación de hipnóticos y analgésicos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Normalmente la inconsciencia o la disociación, la analgesia, la miorelajación y la protección neurovegetativa. Eso es lo que en teoría tratamos de buscar, ¿no? Y esta combinación, bueno, normalmente la analgesia casi siempre por infusión de un opioide, la inconsciencia o disociación lo podemos conseguir casi siempre con el típico propofol en infusión, ¿ya? Por ahí también podemos sumar alguna o podemos confiar en la miorelajación que aporta el opioide, y si necesito más relajación, uno de los más comunes es el midazolam en infusión, ¿ya? Siempre recordar que cuando uno hace infusiones con midazolam, por favor, doctores, ahí sí hay que tener el reversor a la mano, ¿ya? Son bichos que la metabolización en esta infusión continua es lenta, ya ese despertar no es tan bueno. Entonces, ayudamos que esa hipoventilación por la relajación de la múscula de las paredes costales mejore agonizando total o parcialmente en el caso de midazolam, ¿ya? También ya se consigue ya el antagonista, ya no hay excusa. Pero va muy bien para la cirugía de trauma, por ejemplo,
los deja bien mantequillas a los pacientes, ¿no? Bien relajados, que eso les gusta a los traumatólogos. Le va a facilitar el hecho que cuando hay una fractura, no sé, de 10 días, donde ese músculo está totalmente engarrotado, ustedes saben cómo el pobre sufre para volver a hacer la osteosis, ¿no? Entonces, más le cuesta eso que el hecho de poner la placa, un clavo y hacer la inyección. Entonces, porque ya hay un cambio remodelativo, no hay una fibrosis, el músculo está totalmente engarrotado, se le complica mucho, ya empezamos a ver ya degeneración en los bordes fracturados. Cuando iniciamos de los que siempre en infusión continua hay que tener el reversor a la mano, su reversor. Debido a que genera mucha relajación a nivel muscular. Esos bichos casi siempre su mayoría hipoventina, o están bien relajados, tienen esa particularidad en un niño, ¿no? En cuanto a sus funciones. Así que cuidado con el niño, ¿ya? Igual con el propofol, bueno, en realidad igual con todas las drogas que vayamos a pasar, ¿no? Ahora, si bien no tenemos objetivos, como acabamos de mencionar, yo creo que esto hay que sumarle cuáles podrían ser algunos inconvenientes que a la experiencia se generan. El primero es, cuando haces infusiones, tratar pues, de respetar esto de colocar sí o sí 2 días y que al menos se pasen por cada vía 2 líneas de extensión. O sea, tengo 2 días y lo que podría pasar es 4 líneas de extensión. 2, ¿ya? O sea, 4 jeringas en teoría. En algunos casos, si los volúmenes no son tan altos para que generen tanta presión, hasta quizás 3 podríamos por ahí tener un vasotrópico, si es que lo amerita, el hipnótico, en este caso el propofol, y podríamos jugar con los otros 2. O sea, podría ir en los otros 2, quizás el opioide como analgésico, ¿alguien me acuerda? No. El opioide como analgésico y los coadyuvantes, ketamina, lidocaína, sulfato de magnesio, casi siempre los 3 que les estoy hablando son coadyuvantes, potencializadores de un opioide, de un hipnótico, ¿ya? Para que lo tengan presente. Esos 3 casi siempre uno los puede mezclar sin ningún problema, teniendo. Estoy en clase, ¿qué pasó? Bueno, vamos a tener una MPA, una inducción, un mantenimiento y una recuperación, ¿ya? En este caso el mantenimiento lo vamos a hacer como les había mencionado lentamente, con ansiedad totalmente endovenosa. Esas bombas son de humana, por ejemplo ven las grandes jeringas que están llevando, ¿no? Por ahí ya vamos a ver algunas bombitas de uso veterinario. Ahí también hay algunas que son mucho más específicas, ¿no? Tienen ustedes la de Brown, y luego viene ya la Flemingway y debajo de ella todas las marcas habituales que consigues por ahí. Hablando de veterinaria, ¿ya? Díganme. Acá tienen una de infusión, que es la que ustedes conocen, han visto, trabajado, y estas 3 son de perfusión. Siempre tienen ciertos componentes, ¿no? Notan que tienen un gancho para someter la jeringa y una abrazadera aquí donde entra el émbolo de la jeringa. Son 2 cosas que siempre tienen que tener mucho cuidado. Si van al lugar donde trabajan, qué sé yo, las tienen y ya ahora las quiero empezar a utilizar, doctor, mucho cuidado porque el resorte de estos equipos es bien sensible. Entonces, si ustedes están jalando y tirando, pues no esas bombas, o sea, a diferencia de estas que son muy guerreras, estas 2 cositas, estos 2 componentes quizás se van a descalibrar, están pasando ustedes drogas anestésicas. Digan ustedes, es peligroso que una bomba que programaste a 20 por tu juego o por el mal manejo o uso, termine pasándose por el descalibrado 10 ml, no, estás pasando un doble de dosis, me voy a entender. Así que mucho cuidado siempre con esas partes de ese equipo, hay que ser, son bien sensibles, ¿ya? Igual que las demás, te avisan si tienen burbujas, si tienen presión, si está pasando aire, por así decirlo, ¿ya? Cuando ustedes empiecen a preparar bombas de jeringa, igual mi consejo particular es que por favor, si tienen para una hora de anestesia y no son tan diestros, o si les toca cirugía de trauma, preparen para, si le dicen traumatólogo para ahora, no le crean, preparen 2 horas de anestesia, ¿ya? Porque si ustedes van a utilizar un opioide como el fentanilo quizás,
todavía tienes un tiempo de manejo en que, doctor, se está súper especializando, o se me cortó la infusión, ya acabó la infusión, porque el doctor me dijo de que lo iba a hacer en 45 minutos y vamos 1 y 40. Se cortó a la hora la infusión. Con el fentanilo, como tiene un efecto de depósito y tiene una metabolización más lenta, de unos 10, quizás 15 minutos en promedio, te da el tiempo, puede pararlo, cambiar jeringa, llenar suero, echar la voz, purgar tu bomba, purgar tu línea, volver a colocar, programar y ya está. Eso te va a permitir, porque eso yo lo hago, uno lo hace en 2-3 minutos exagerando rápido. Pero si está con el fentanilo, por ejemplo, doctores, y pum, se acabó la jeringa que te mandó la alerta, y él te había dicho que lo iba a hacer en 45 minutos, pero ya no, se acabó la jeringa. Ese pase, vuelvo a sacar la jeringa, voy a llenar, echar todo, no te va a tolerar el fentanilo, se va a ir y ese animal va a tener una sucesión, una cirugía. Por eso les digo que cuando entramos en una neurología, si dicen una jeringa más, ¿no? Y cuando no son muy viejos, es bueno entenderlo, porque quizás por ahí hay una complicación, algo que haga que el tiempo anestésico se amplíe, al menos ya tienes la boca. Y no gastas mucho, ¿verdad? O sea, una doble dosis de agua para preparar 2 horas de infusión no justifica, mejor dicho, el hecho de que para ahí se te genera, porque va a ser horrible que se acabe la bomba de fentanilo y, bueno, doctor, un ratito, no haga nada, ¿no? Voy a cargar, si está con panza abierta, se te puede superficializar y va a ser feo, ¿ya? Así que cuidado con eso, por favor. Tenemos etapas en la anestesia general, ¿no? La inducción y la analgesia, la excitación con delirio, la anestesia quirúrgica y la parálisis lumbar, ¿ya? Van a darse cuenta, al menos en el tema de la inducción como el protocolo, que aquí no se genera o no se tiende a generar delirio marcado, ¿ya? A menos que la dosis sea incompleta, ¿ya? Si pasa, si uno empieza a jugar con el inductor, o sea, a pasar a titular la droga como tal, ¿ya? Si no llego al nivel plasmático deseado, sí puede pasar, ¿ya? Pero no se van a sobreexcitar como con el midazolam, ¿ya? Pero sí hacen un movimiento muy erróneo. Perdón, ¿cómo se llama el término cuando los ojos nixtagmo, ¿no? Hacen este movimiento erróneo, nixtagmo. Es una característica típica que se va a encontrar justo en la inducción, ¿ya? Con el propofol. Vas a ver que los ojos no hacen movimiento. Por ahí también algunos individuos tienen que sacar ese movimiento de sacar la lengua como tal, ¿ya? Cierto tremor por ahí muscular que podrías observar cuando la inducción no es completa, no es la deseada, ¿ya? Ahora, ¿cuándo consideramos que va a haber una inducción deseada, doctores? Cuando hay una pérdida de la conciencia, ¿ya? Cuando exista esto, vamos a tener 3 normas de oro para poder intubar a nuestros pacientes, ya que vamos a hablar hoy de inducción. Primero, pérdida de reflejos palpebral. Segundo, relajación de la mandíbula. Y tercero, una lengua totalmente flácida. A todo esto va a ser condicionado a que el individuo en la inducción mantenga una respiración espontánea. Quiere decir, doctor, un día, usted, yo induzco, ¿ya? El bicho me hace apnea, el doctor me dio estos 3 parámetros. Yo voy a decir, no, ha hecho apnea, pero yo tengo que llegar a que pierda el reflejo palpebral, a que la lengua esté relajada. ¿Qué prioriza? A eso voy, chicos. Les digo esto porque en un momento en la práctica me ha tocado. Pero doctor, le digo, doctor, ¿por qué no intuba? Está entrando en cianosis. No, es que doctor, todavía no me pierdo el reflejo. O sea, no, se ríen, pero de verdad, o sea, les comento esto, ¿no? Ya lo trato que para el siguiente ciclo trato de encajar esto. Ya todo esto es condicionado y queda en la cabeza de todos los doctores a justamente que el individuo mantenga la respiración espontánea. Si con la dosis de inducción entramos en el apnea marcada, ya, entramos en el apnea antes de que aparezcan estos reflejos, me prioriza la intubación, ¿ok? Me prioriza el aseguramiento de la vía aérea. Esa ocasión bastante fuerte.
Estamos hablando del propofol, que es la droga que utilizamos aquí en Perú para la inducción. Que hay otras más, por supuesto, doctores, hay otras más. Tenemos la flaxolona, tenemos también la utilización de ketamina con midazolam, de ketamina con lidocaína, pero yo no las hago, porque no justifica utilizar una droga como un disociativo para conseguir la inconsciencia o la inducción. Porque ¿cuánto dura el propofol de ese bolo que yo coloco? En 5 o 10 minutos se está empezando a metabolizar. ¿Cuánto duraría una dosis alta de combinación de ketamina y lidocaína para poner un tubo en ese paciente? 1 hora, 45 minutos a 1 hora. No justifica. ¿Ya? Pero sí, vamos a hablar en algún momento, doctores, de los famosos coinductores en la inducción. Quiere decir que a mi propofol uno puede sumar coinductores. ¿Cuáles son los que normalmente se utilizan más? Lidocaína y midazolam. Dosis bajas que se coctelean con el propofol para darle potencia de inducción. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Disculpen. ¿Sí? ¿No hay algo que no ha quedado claro para repetir? La última parte. Ah, ya. El cocteleo, ¿no? Ya. No. A ver, uno normalmente en Perú, la droga más barata, más segura, por así decirlo, barata y segura, sí, es el propofol, ¿ya? Para la inducción. Aquí en Perú. Definitivamente va a haber otras drogas que podemos utilizar para inducir, no solamente el propofol, sino que por su disponibilidad, por su seguridad que tenemos en Perú, ya que van a haber a la gran mayoría de necesidades. Sin embargo, existen algunas como la flaxolona, ¿ya? Hay otra más que no me acuerdo ahorita del nombre. No voy a tratar de acordar ahorita el nombre de la otra, ¿ya? Pero esas otras dosis también se utilizan habitualmente afuera, me refiero a Estados Unidos, Europa, Norteamérica, ¿ya? Como inductores. Y que existen, doctores, drogas que van a ayudar a potencializar el efecto del propofol, que llamamos coinductores, que ustedes ya las conocen, que son el midazolam y la lidocaína. Entonces, lo que yo quiero decir, nosotros hemos avanzado hasta sedar al paciente, ¿no? Sedamos al paciente. Luego de esa fase de sedación, ya donde te cae, puedes poner una vía, lo puedes al menos conectar ahí por ahí los multiparámetros, ¿no? Viene la fase, habiendo más la fase de inducción. Ahí es donde les decía de que uno puede inducir con un cóctel de propofol sumado lidocaína, sumado midazolam. De lidocaína, ¿cuánto usan para como coinductor? De 0,2 a 0,5 miligramos kilo. Y de midazolam 0,2 miligramos kilo. Entonces calculamos la dosis según el peso, lo cocteleamos también según la dosis de propofol, ¿ya? Y empezamos a pasar. Ahora, nadie me ha preguntado, nadie me ha dicho, ¿y cuál es la dosis de propofol? ¿O cómo la calificación de la propofol? Pero no me ha dicho cómo induzco. ¿Alguien tiene idea? ¿Sabe por ahí se lo he dictado? No, creo que no lo he hecho, ¿no? Ya. Acá también les veo, por favor, concentración, ¿ya? Me presta mucha atención. Cuando uno va a inducir un paciente, tienes dos caminos por parte de los anestesiólogos, lo que le llamamos dosis-efecto. ¿Qué quiere decir esto? Voy pasando esa droga, diluir dentro y voy viendo los efectos que les había dicho. ¿Cuáles eran los 3 efectos que al menos debo yo de observar en ese paciente? Aparte de que entre en inconsciencia por el propofol, la ausencia, ¿qué más? La relajación de la mandíbula, flácido total, y la lengua, uno la puedes tirar, jalar, y ese bicho no te larga. ¿Ya? Entonces, uno va viendo eso. Hoy, no sé, calculé el volumen para ese perro, un ejemplo, ¿no? 2 ml. Le di volumen hasta 4 ml y voy pasando, ¿no? Titulando. O por ahí veo que el reflejo papilar mantiene, pero ya la mandíbula está muy flácida. Puedo jalar lengua, pero ese reflejo papilar es así. A diferencia que, ¿me entienden? O sea, si este empieza a ralentizarse, pero ya puedo jalar lengua, ya puedo tener una mandíbula flácida. Por ahí mi compañero, que es el encargado de ver la ventilación de CO2, como que ya no me está retirando ya no ventila tan fuerte, por así decirlo, ya es momento de pensar en intubar. ¿Ya? Quiere decir también, doctores, que cuando uno utiliza lo que hablamos, dosis de efecto, ya puede ser de que yo había calculado 12 ml para ese paciente, pero no, si yo ya conseguí la relajación, la pérdida de reflejo, la lengua flácida y puedo intubar con eso y solamente he pasado 12 ml, por favor, ¿para qué pasar más? ¿Me dejo entender? ¿Ya?
Ahora, el otro camino de los anestesiólogos es titular hacia miligramos kilo, ¿no? ¿Ya? Yo normalmente, doctores, me manejo en rango de propofol que puede ir de 1 a 6 miligramos kilo. ¿Ya? De 1 a 6 miligramos kilo. Hay pacientes que quizás en algunos casos muy excepcionales, si la MPA no es muy buena, vamos a tener que utilizar una dosis un poco más alta. ¿Ya? La literatura habla hasta 8, pero no, yo me manejo de 1 a 6. Y la realidad, doctores, con los cócteles de MPA que hacemos, ya, o sea, con alfa, potentes, por ahí el disociativo, la benzodiazepina, normalmente el rango que llegas a titular es entre 1 a 3 miligramos kilo. ¿Ya? Ese es el... Habíamos hablado que por dos caminos: dosis de efecto, ¿ya? O que calculen miligramos kilo. Ahora, para poder hacer esto del dosis de efecto, doctores, yo para comodidad, para practicidad de ustedes, voy manejando de 1 miligramo kilo y 1 miligramo kilo. ¿Ya? Vamos a ir por partes. El propofol, si no lo saben, viene al 1%. ¿Ya? Quiere decir que por cada ml tengo 10 miligramos. ¿Hasta ahí estamos? Y si yo le digo a 1 miligramo kilo, 1 ml para cuántos kilos de peso digo es. Para 10, ¿verdad? Bien práctico. Entonces en mi cerebro tengo que por cada 0.1 es para 1 kilo de peso vivo. O 1 ml es para 10 kilos de peso vivo. Y entonces si yo tengo un perro de 10 kilos, ¿ya? Tengo un perro de 10 kilos. Y quiero pasar entonces 2 miligramos kilo, rapidito, ¿cuánto es el volumen de propofol que tengo que poner? Si estoy hablando que es 1 ml para 10 kilos, tengo un perro de 10 kilos, ¿cuánto falta? Un perro de 10 kilos, le quiero poner 2 miligramos kilo. Yo quiero poner 2 ml. Le quiero poner 3 miligramos kilo. 3 ml. ¿Me entienden la practicidad? ¿Ya? Entonces eso les va a servir muchísimo para rápido calcular su propofol y saber con seguridad, doctor, estoy pasando 2 miligramos kilo, 1 miligramo kilo, porque yo sé que 1 ml de propofol tiene 10 miligramos y que normalmente eso de 1 miligramo kilo es fácil ese manejo. ¿Ya? De nuevo, sabemos que el propofol viene al 1% y que la dosis sería que por cada ml 10 miligramos, ¿verdad? Yo les estoy diciendo que ustedes utilicen 1 miligramo kilo de peso vivo. En este caso, 1 ml de propofol sería para 10 kilos de peso vivo. ¿Ya? Y que si rápido, por ejemplo, a 1 miligramo, si yo quiero 2, duplico pues, ¿no? Sería 2 ml para ese perro. Si quiero 3 miligramos, sería 3 ml para ese perro de 10 kilos. ¿Ya? Porque podemos usar hasta 6 miligramos. No. El frasco de propofol tiene por cada ml 10 miligramos. Y yo te he dicho que la dosis, para que sea rápida, muy fácil, es por 1 miligramo kilo de peso vivo. Si te digo que tengo un perro de 10 kilos, ¿cuánto de propofol tendría que poner en ml? 1 ml. Pero esa es a la dosis de 1 miligramo kilo. Y si yo digo a la dosis de 2 miligramos kilo, ¿por qué no le sería 1 ml para el perro de kilo, no 2. Si te digo a 3 miligramos kilo, Pero si no, por eso es la practicidad de que me entiendan y manejen bien, ¿ya? igual que podemos manejar hasta 6 miligramos kilo. Los coinductores, cuando tú quieres que esa inducción la quieras potencializar. Muy buena pregunta ahí, doctor, porque en este caso yo no utilizaría coinductores, por ejemplo, cuando es un perro o un paciente crítico, un paciente distinto, un poco compensado. ¿Por qué? Porque yo no quiero, por ejemplo, en ese paciente hablamos un PUC de un par de, no sé, 12 años, viejito, braquicéfalo. Le voy a sumar midazolam, o sea, por potencializar mi inducción, yo no lo haría. Es un bicho ñato, con temas por ahí respiratorios, viejito, al cual yo le voy a quitar capacidad respiratoria porque esos músculos de la carrera van a estar flácidos. En ese caso, doctor, por ejemplo, yo no optaría por sumar un inductorio, optaría simplemente por poner el propofol puro. ¿Ya? Pero 1 más a 1, ¿ya?
uno de OVH, uno de castración, un perro que se hizo un corte ansioso, nervioso, sí, porque quizá por ahí el midazolam me va a potencializar también la hipnosis, ¿no? En el caso de la lidocaína, ese bolo que colocas previene por ahí los efectos adversos, por ahí que pregunté de los alfas, ¿no? Esto de los bloqueos atrioventriculares, porque es un antiarrítmico, ¿ya? O sea, lo que quiero llegar, quizás los conductores para los fuertes, los ASA 1, los que necesitan seguro, y quizás obviarlo cuando tengo un paciente de una condición que no quiero, que el hecho de sumar más droga no va a ser beneficioso para él, ¿ya? ¿Por qué utilizar TICs? Bueno, ahí ustedes también algunos motivos, ¿ya? Inducción y mantenimiento por vía intravenosa. Ya les he hablado que la inducción la hacemos con él. Doctores, la inducción la hacemos con él. Propofol. Tenemos dos caminos, ¿verdad? Si íbamos miligramos kilo, doctor, a ver, dígame cómo era el proceso. O sea, habíamos dos Dosis de fe. una que no se ve primero cómo va avanzando su programa central Ajá. y la otra que era por que era por siempre uno Entre uno, ¿ah? a 6 kilogramos Que normalmente para su practicidad de todo vamos a usar a un miligramo. ¿Ya? Miligramo. De esta forma, como sabemos que el propofol viene del 1%, sabemos que 1 ml de propofol va a ser más o menos para un cargo de 10 kilos. Ahí está, 1 miligramo. Tiene que tener una guía por eso. Es una analgesia multimodal, ¿ya? Es verdad. En algún momento vamos a hablar de manejo del dolor y de lo que es analgesia multimodal. Y es así, creo que siempre les gusta a todos nosotros tomarlo en el examen, ¿ya? Preguntar por ahí cuál es la definición de analgesia multimodal. Es bien simple, doctor. La analgesia multimodal es todas las herramientas que ustedes utilicen para aplacar la nocicepción en el intraquirúrgico. Hemos hablado hoy en día de infusiones, ¿no? Con opioides, por ejemplo. Esa es una herramienta. El bloqueo locorregional, otra herramienta. ¿Ya? La premedicación de tu paciente con alguna droga X, o sea, analgésica me refiero, de obstrucción, ya que cuando uno realiza la cirugía ya está en un nivel plasmático, ¿no? O sea, cuando hemos hablado, por favor siempre me dediquen con su meloxi, su dipirona, su tramador como opciones, en el tiempo prudente para que cuando hagan la cirugía esto ya esté en niveles plasmáticos. Habíamos hablado un momento de eso, ¿no? Entonces, eso es analgesia multimodal. Todas las técnicas que uno pueda aplicar para solucionar o aplacar la nocicepción en el intraquirúrgico. Ya, así sí. Ahí me hablan ustedes del epidural, de los bloqueos, de las infusiones con opioides, de la premedicación con tiempo. Hay todas las técnicas que hoy en día podemos sumar también la premedicación con agentes con fármacos como la pectina. En el caso, todo eso es analgesia, porque la pectina también aporta analgesia. ¿Ya? Se habla que una tiba te da una estabilidad cardiovascular. Teoría sí, por ahí el profesor es bien generoso con el tema del corazón, ¿ya? En las infusiones. Ahora, algo que también, por ejemplo, no sé si les queda o alguna línea de cerebro se ha planteado. ¿Y qué tal es el despertar con una tiba o qué comparación tienen con un halogenado? No lo sé, todavía no lo hemos mencionado, todavía no lo hemos tocado, pero los halogenados son drogas que cuando uno los corta el vial, o sea, cierra el vaporizador, el tiempo de metabolización es rápido, ¿ya? O sea, en unos 10-15 minutos ya se fue todo, ¿ya? ¿Qué pasa con las infusiones donde normalmente utilizamos propofol? No van a tener ese despertar tan rápido como con el halogenado, ¿ya? Lo tienen un poco más ralentizado porque la droga, si bien yo ya corté la infusión, la droga todavía tiene que metabolizarse, ¿no? O sea, tiene que hacer su proceso y eso demora cierto tiempo. Les había hablado que con la inducción con propofol el tiempo es bien corto. O sea, cuando uno pone un bolo, tienes una ventana, por así decirlo, terapéutica corta, variable. No te puedo decir 5, 10 minutos, 7, porque por ahí coloco y luego me dice el doctor, pero acá me duró 2, usted me dijo que duraba 5, ¿no? Pero hay una ventana terapéutica con respecto al tiempo de duración de esos bolos de propofol, ¿ya?
En cambio, cuando es una infusión, como hay un tema de depósito, va a demorarse. Entonces, para algunos casos va a ser una ventaja, para otros casos no. ¿Ya? Paciente crítico, doctor, por ejemplo, que hablaba usted de utilizar un paciente crítico, complicado, no me va a ser tan conveniente utilizar en este caso una droga que tenga una revolución todavía realizada. Ahí sí quizás optaría por el término de que menos, a veces es más. Bloqueo, un opioide de rápida metabolización como puede ser el REMI y gas. Casi siempre son los protocolos más habituales para así pacientes muy críticos. ¿No? Hay algunos críticos que con la MPA consisten y te sobra para el mantenimiento y contienen una halogenal al 0,5%. O sea, casi nada. Pero su condición como tal, les he dicho, su descompensación, su estado patológico, es decir, que no necesite tanto. Ahí es donde te digo que menos resulta ser más, ¿no? Porque uno dice, ¿y cómo el doctor manejará a ese paciente complicadísimo? A veces así, doctor, es un bloqueo, una MPA muy sencilla, que se induce. Hay veces propofol de frente, para inducir y para MPA y para inducir. Porque está tan mal que con un cacho, cae. Entuba, gas y no tienes con REM. La anestesia más y el bloqueo, ¿no? Porque cualquier cosita, el bloqueo rescata analgesia y si tengo complicación, disminuye o corto miliar, paro mifetanilo, ¿me entiendes? En ese tipo de pacientes así críticos es donde normalmente el anestesiólogo no está conversando y contando el último chisme de moda en la veterinaria. En ese momento es donde el anestesiólogo está que para la bomba de REMI, va viendo, no tiene superficialidad, la prendo. Veo que el gas está generando hipotensión, bajo. Si el suelo pues sube un poquito, o sea, estás recontra atento, vasotrópico, o sea, ahí sí tu cerebro está al 100 metido en tu paciente, ¿ya? Entonces, la estabilidad cardiovascular, sí, en realidad sí se da. Hablando en qué momento ese despertar como propofol lento me vale, ¿alguien tiene alguna idea? ¿En qué paciente quiero que se me quede quieto, tranquilo? Traumatología. Traumatología. Ahí, por ejemplo, me conviene ese despertar. No me conviene en un paciente crítico, ¿no? Un paciente complicado. ¿Ya? ¿Qué otro paciente también puedo por ahí destinar si es un ASA 1 y quiero un despertar lento, tranquilo, pausado? Pero es un paciente joven, no hay complicación patológica, pero tiene un tema ese dicho. Ansioso, nervioso, complicadísimo a ese que se levanta así todo propofolizado. Otra cosa que no se habla en el libro y no se vayan a asustar. Ustedes hacen infusión con propofol, el doctor me dijo que tiene que hacer la recuperación en un ambiente con luz tenue, con poca bulla, tratando de hacer un sonido metalizado. No se vayan a asustar porque el propofol al ser un hipnótico va a dar, ya despierto le va a dar sueño. Entonces si usted lo mantiene con una luz tenue, poquísima bulla, nadie hace tanto escándalo, movimiento, ese perro se duerme. Y ese típico que está en el finge y de la nada y el que no tiene mucha inteligencia con eso se dice, ¿qué pasó? Se está complicando. Y ese bicho muere. Entonces, aquel paciente que tenga infusión, no se asusten si es que tiene una somnolencia más marcada. La somnolencia, no estoy hablando para él, tiene que estar mirando por ahí parámetros, ¿no? Lo que hablaba acá de recuperación agradable, es una anestesia efectivamente bacana. Pacientes o algunas indicaciones paliativas, ¿no? Pacientes de cirugías neurológicas, sí, por ahí por el propofol, que no tiende a aumentar la presión intracraniana, por eso normalmente el halogenado sí, ahí es de la utilización del propofol vale más, ¿ya? Pacientes con vómitos, recuerden que el propofol es un antiemético, ¿ya? Sedación profunda, cuando quiero hacer esas terapias de sueño, anestesia ambulatoria. Sí, efectivamente uno puede hacer infusiones también, no netamente hablando de propofol, ¿no? Pero sí puedo hacer infusiones que no sé si les he hablado de los famosos FLK, o sea, una infusión que contenga fentanilo, lidocaína y ketamina. Este famoso FLK, doctores, también a aprenderlo, tenerlo en la cabeza, ya es el cóctel bien habitual que se utiliza para el manejo postoperatorio. Hicieron una cirugía donde había una múltiple trauma, no sé, pues, fractura de fémur, tiene que hacer exedesis de cabeza de fémur y encima tiene que resolucionar una fractura de cadera, ¿ya? El que hizo la anestesia, doctores, no tiene ni papa idea de lo que es una epidural, ¿no? Hizo su infusión,
me mantuvo con régimen de medida quirúrgico, pasa a postquirúrgico, ya a la recuperación del paciente y solamente tiene velocidad. No han hecho epidural, no han hecho bloqueo. Díganme ustedes, ¿va a haber o no dolor en esa recuperación? Definitivamente, pero de la cadera con placa perno, tienes sacada cadera de fémur y tienes una rodilla de fractura. Ahí hicieron un toque, ¿no? Un 3 por 1, por así decirlo. Ese paciente es un bicho que necesita sí o sí quizás una infusión de manejo analgésico, ¿no? Con estos cócteles, ¿ya? FLK. No se compliquen porque en el libro que por ahí pasó Caborio, le pasé, está ahí cómo preparar una FLK y sus variaciones. No me quiero meter mucho, pero algunos podemos modificar el fentanilo por la morfina. ¿Ya? Es otra modificación. FLK, la primera sigla de las 3 drogas, pues. Ketamina, lidocaína y morfina. No. ¿Por qué? Porque se aplica, como vuelvo a decir, para un rescate postoperatorio. Ya cuando ya terminó la cirugía, ya se hizo todo y ese bicho está dolorido en su recuperación, ahí hace una infusión continua. ¿Ya? Algunos colegas, doctora, y va por ahí también, qué bueno que me han preguntado eso, en algún momento planteaban el famoso FLK como un cóctel para hacer procesos quirúrgicos. Se aplicaba mucho en campaña. ¿Ya? ¿Qué hacían? Premedicaban ketamina, cefron o ketamina tiracina, ponían la infusión y si te das cuenta, la ketamina quizás, pero lo malo es que ahí las dosis son muy bajas, pues, o sea, para que lo sepan, ¿no? La ketamina es en su dosis 0,5 a 0,6. El fentanilo se usa de 1 a 2 miligramos kilo hora y la lidocaína va en 0,2 miligramos. Entonces, si uno quiere confiar en ese cóctel como para que me cubra los pilares y poder hacer una anestesia como tal, no es efectivo. Los dosis son muy mínimos. Sin embargo, sí es efectivo para una recuperación donde yo puedo programar, por la ventaja de que yo tengo un volutrol de 100 y programo a 5 ml hora, ¿no? En ese volutrol, ustedes en el libro van a ver, para 100 ml tengo que poner tanto de ketamina, para 100 ml tanto de lidocaína, para 100 ml tanto de fentanilo. ¿No? Un ejemplo, el mismo libro te dice, para un perro vas a pasar 3 ml hora o 5 ml hora para un perro de tal peso a tal peso, tal peso a tal peso. Entonces, si tú tienes 100 ml ahí preparados de ese cóctel, si lo pasas a 5, vas a tener como para 20 horas de analgesia postoperatoria. Ahora, esas infusiones que normalmente hacemos, las hacemos para horas, dependiendo del caso, entre 3 hasta 6, 8 horas de analgesia en infusión continua. O sea, lo que yo quiero llegar, se utiliza para un manejo postoperatorio y como lo diluyes en suero, va pasando de manera continua para muchas horas de analgesia. En este caso, estaba hablando de ese perro triple fracturado, se amerita por buenas horas, ¿no? Quizás hasta que realmente pegue bien tu premedicación. En este caso ya sería, pues, para un perro así, buprenorfina quizás con dipirona, buprenorfina con meloxicam, como para que ya haya pegado bien eso y puedas utilizarlo. ¿Ya? Es una infusión para el manejo post-anestesia, para la recuperación. Fentanilo, lidocaína y ketamina. Los tres síntomas iniciales de cada droga. ¿Ya? Ya había hablado de la ketamina y de hipertermia maligna, ¿no? Yo les había dicho de cuidado con esa dosis. Pacientes oncológicos, se sabe muy bien que los halogenados son teratogénicos, o sea, quiere decir que estimulan el crecimiento de las células tumorales. Por ende, no deberíamos en teoría utilizarlo. Se hablaba hasta hace 3 años que la ketamina también tenía sus efectos. Ahora dice la literatura moderna que no, que sí se puede utilizar en pacientes oncológicos. Ahorita está en una discusión el tema de los alfas, por ejemplo. Por ahí las benzodiazepinas son una opción viable, sí. Pero está en discusión el tema de los alfas ahorita. Hay colegas que postulan que sí, otros que no. ¿Ya? Cuando hay sepsis, bueno, ya les había hablado que ante dolencias o patologías respiratorias no se puede utilizar, ¿no? Cuando hay inestabilidad cardiovascular, en el caso no del halogenado del isoflurano, sino del sevoflurano, normalmente sí tiene a tener mayor compromiso cardiovascular, por eso normalmente no es
cardiópatas. Ya, estamos hablando del primo, del cerebrovascular. Y ya se ha hablado de dolencias respiratorias que normalmente no deberíamos utilizar relacionados y si es una situación viable, las IVA, ¿no? Y en el caso de la sepsis, porque normalmente por sepsis o las drogas en general no van a pegar bien hablando de relacionados. Contraindicaciones. Ya sabemos que un paciente jovencito, ¿no? Un neonato, un paciente con un sistema renal, un sistema hepático todavía inmaduro, ¿ya? Y como aquí sí, pues hemos hablado de vitamina, de lidocaína, de opioides que tienen metabolismos hepáticos renales, no te va a convenir. Y en el muy viejito, aquel paciente que después ya tiene esos órganos degenerados propios de la edad, ¿no? Metabolización deficiente y gluconeemia. No hemos hablado de las proteínas totales, sirven muchísimo para el transporte de las drogas. Algunos mitos de la TIVA que generan depresión respiratoria, depresión cardiovascular, recuperación prolongada y bueno, hablando algo de TIVA en gatos, ¿no? Depresión respiratoria. Doctores, tenemos que tener presente que si yo voy a utilizar el hipnótico como el propofol, una de sus características es que una vez que produce la hipnosis marcada, produce la apnea, pues, porque al entrar en inconsciencia ya no vas a controlar justamente, o es uno de los últimos reflejos que se pierde en la respiración, ya por la depresión del sistema nervioso central y del gatillo de la respiración. Entonces, métanse a la cabeza, por favor, que el propofol va a producir apnea, ¿ya? Esta normalmente va a ser dosis dependiente. O sea, si uno va a utilizar una dosis muy baja de propofol, va a pasar de que ese virus se te va a superficializar o ante la concentración, o sea, ante el corte, en la cirugía, pueda estimular la respiración y que el bicho empiece a respirar en constante. En la gran mayoría de veces, doctores, cuando uno no hace una infusión como tal, está obligado a quizás o ventilador o ayudarlo a boxear, ¿no? Cada 5 o 7 segundos. Entonces, no podríamos considerar como un mito, como algo malo, el hecho de que ustedes deben saber de que la droga o uno previene esto, ¿no? Sé que el protocolo va a producir apnea y que tengo que bolsear. Entonces, no me debo asustar durante la cirugía si es que pasa la amenaza cirugía o les obliga a bolsear a ese paciente, ¿ya? Depresión cardiovascular. Sabemos que el propofol, los opioides tienen, o la gran mayoría, o digan ustedes, la gran mayoría de drogas, no es acaso cierto que tenían depresión cardiorrespiratoria. Normal que por ahí tengamos esta disminución de la frecuencia cardíaca, ya hemos hablado de la recuperación prolongada con la droga, ya que en algunos puntos es beneficioso y en otros no, y la que hace mucho tiempo también ha tenido un mito, que es la TIVA en gatos. O sea, antes se hablaba que en gatos yo no puedo hacer infusiones de propofol por la acumulación de corticosteroides y que eso producía anemia posterior, ya. También se hablaba que el propofol en los gatos generaba trombocitopenia, ¿ya? Entonces, muchos tiempos decían no y no, gatos no pueden utilizar propofol. Pues hoy en día le digo, doctores, que mentira, sí se puede utilizar propofol, pero hay que tener ciertas restricciones. La primera, por favor, nunca tratar de preparar infusiones más de 1 hora de anestesia, ¿ya? Porque cuando ya pasa de la hora anestésica es donde sí hay mayor acumulación de propofol y sí podemos terminar con este manifiesto de anemia por la droga, ¿ya? Más o menos, o uno puede utilizar en promedio de sí de infusión las dosis mínimas, de 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora, ¿ya? No, perdón, 0,2 miligramos kilo minuto, minuto. También, doctores, para que lo sepan, se puede utilizar lidocaína y hilo, ¿ya? Pero no abusen de la dosis. Lo máximo que se utilice es 5 miligramos kilo, ¿ya? Entonces, podemos hacer una infusión continua con propofol sin ningún problema, ¿ya? Pero, por favor, que no pase el promedio de la hora. Entonces, es un proceso que uno puede destinar, doctores, quizás a la... no sé, una va a hacer lo que actualmente a ustedes
Por ejemplo, ahí ustedes tienen un multiparámetro pequeño al costado, un portátil, ¿no? Donde tenemos algunos datos básicos. No sé si se han percatado. Si nos va bien completito para hacer un pequeño. El superior que ven con un slash y luego tiene ahí unos números en paréntesis que los criterios. Ya lo digo. La histórica, la histórica y lo de paréntesis es la media. ¿No? Casi siempre es así. En el slash, histórica, la histórica y el paréntesis la media. ¿Ya? Para un caso, la presión, podríamos decir que está algo baja. Tenemos ahí también un dato de 98. ¿Qué es eso? La saturación. Se ve por ahí un PI de 1.45. Claro, no está tan más relajado. Tenemos la distancia cardíaca que sí me parece para un gato está algo superficial, algo, ¿ya? Puede ser cómoda. Y el dato que tienen abajo, RR es la respiración. Y el 42 es el milímetros de mercurio, mide CO2, ¿cómo se llama? La carbonología. Por eso les digo, tiene un tiempo chiquito, pero miren cuántos datos te puede brindar, ¿no? Tenemos ahí la saturación, la presión arterial, el PI, la frecuencia de respiración y la carbonología. E incluso tenemos curva carbonología y tenemos datos carbonología. ¿Ya? Y cuando son pacientes estables, están haciendo una vida, es un paciente estable, cómodo. Bueno, lo primero que hay que tener es que tenemos para la inducción los famosos bolos intravenosos, que normalmente vamos a utilizarlo para el bolo de inducción. Está mal y está muy mal, doctores, pensar en decir, estoy haciendo una activa y se superficializa, propofol, o queta. O sea, esa técnica que a mí o aplicaba yo en cirugía cuando estudiaba, de que el doctor decía, si se mueve mucho, se empieza a mover, bolo de ketamina, midazolam. Premedicábamos ketamina, así. Cuando por ahí he visto algunos colegas, si yo hago activas, doctor, así, sí, utilizo bien propofol. ¿Cuál era su forma de utilizar propofol? Premedican, ya caen, intuban, inducen, y cada vez que el bicho se levanta, un bolo de propofol. O quiere levantarse, ¿no? A este bolo me duró 10 minutos, hay que 10 minutos, otro bolo de propofol. Pasa 10 minutos y seguían, o que el bicho se superficializa, o cuentan el tiempo en que demora la superficialización. O sea, en ese perro ya saben que ese bolo dura 10 minutos, empiezan a poner bolo cada 10 minutos. Eso está totalmente mal, por favor, porque lo que están haciendo es pasar los niveles plasmáticos deseados de una tina. Ya hay por ahí una imagen donde normalmente se grafica eso. Entonces, el bolo intravenoso solamente se va a aplicar, doctores, para inducir a mi paciente. Está recontra mal decir que yo hago una activa cuando ese paciente le estoy haciendo bolos repetitivos de drogas. ¿Ya? Por eso hablamos de lo que es psicoplasmático. Las drogas tienen que tener un tiempo de acción. ¿Ya? En el caso de la inducción con propofol, doctores, ya está bien descrito que deben darle entre 30 a 60 segundos en promedio para juzgar que su droga haya hecho efecto. O sea, yo pongo el bolo y no, pero puede caer, ¿no? Quizá 10-15 segundos de perro se relaja y cae. Pero no puedo decir ya está en el pico máximo, está en el tiempo de acción. Ya 30 segundos es lo ideal. Eso me refiero también con lo que es el tiempo de equilibrio. ¿Ya? Las infusiones también métaselo en la cabeza, por favor. Las infusiones que vayamos a hacer con jeringa también necesitan ese bolo de carga. ¿Ya? En el caso del propofol, el bolo de carga es lo que tú utilizas para inducirlo, pues. Porque tú induces con propofol, intubas, volteas y das correr a tu bomba. ¿No es para entender? Entonces ahí el bolo de carga llegó a un nivel plasmático alto y la infusión continua lo mantiene homogéneo. En cambio, cuando ustedes ponen un bolo de propofol así, bolo, hacen esto, ¡bam! Y empieza a decaer, ¡bam! Empieza a decaer, ¡bam! Y acá estaba la línea plasmática. Entonces, ¿qué están haciendo? Una sobredosificación, intoxicación. ¿Ya? Por eso es que no se colocan bolos, por favor. Otra cosita, las tivas, si se percatan acá, uno las puede, no necesito yo tener una máquina de anestesia para poder, pero sí necesito mínimo oxígeno, por favor. Ya el oxígeno es un innegociable. Uno hace tivas
con un AMBU, válvula PIF y mi oxígeno. Ya estoy, no necesito una máquina de anestesia para hacer nativa. O concentrador también, ¿no? Claro que todo un oxígeno. ¿Ya? Pero por favor, siempre con válvula PIP, ¿ya? Y que el nivel de milímetros de mercurio de su válvula PIP vaya entre 3 a 5. Eso es importante. ¿Por qué? Eso, doctor, para evitar el colapso. Exacto, la famosa telectasia. ¿Ya? Porque ustedes van a emancipación bien contentos. Lo único que puedo hacer una nativa con mi amo. Vete un amo, pero te viene la válvula PIP. ¿Ya? Tienen que comprar la parte, se acopla. Chicos, entonces si ustedes me tiran con AMBU sin válvula PIP, todo lo que meten, todo lo sacan. Así de sencillo. ¿Qué pasa con ese pulmón? Se chupa todo. En cambio, cuando tengo válvula PIP, le pongo esos milímetros de mercurio de 3 a 5, lo que hago es dejar un efecto residual en el pulmón para evitar el colapso. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Ya? Entonces siempre con válvula PIP, por favor, si no estoy en la mano. ¿Ya? Segundo, veo colegas que agarran, ustedes todos me siguen, ¿no? El tubo, AMBU, ¿estamos? ¿Ya? La imagen debería ser completa, pero todo el mundo ha visto un AMBU, ¿no? Que tiene lo que presiona. En el extremo final de esta bolsa reservorio que presiono hay dos entradas, doctores. Una para otra bolsa reservorio que te viene en la cajita del AMBU, sino que la gente agarra, saca el AMBU y todo lo demás lo guarda, ¿ya? Es la bolsa reservorio de oxígeno y viene la cánula que va a tu condensador o viene la cánula que va hacia tu oxígeno. Hasta ahí estamos, ¿ya? Justamente tú tienes que, para utilizar bien un AMBU, así sea para RCP, para bolsear a ese paciente, si es AMBU solo estamos de contramano, ¿ya? Siempre con bolsa reservorio y siempre con la cánula que va a tu fuente de oxígeno. Porque si tú bolseas con AMBU, ¿cuánto oxígeno le estás metiendo a ese perro? Y esa idea ambiental. 21% de oxígeno. ¿Ya? En cambio, si yo tengo con mi condensador o mi tanque, ¿cuánto oxígeno le estoy metiendo a ese perro? Vamos, doctores, ¿cuánto oxígeno le estoy metiendo a ese perro? Con un tanque de oxígeno. 100%, con fuerza. 100%. Hay diferencia, ¿no? De 21, 100%. ¿Qué voy a tener? ¿Una mejor o una peor oxigenación de ese paciente? Mejor. Ese bicho va a estar como cosas buenas en color de mucosas. Sí. Ese bicho va a estar durar, en teoría, si yo le pongo el potenciómetro, ¿bien o no? Sí. Entonces, por ese motivo, así se maneja el bendito AMBU. ¿Ya? Por favor. Se considera, definido, doctor. Va a haber casos, por ejemplo, en la clase de cirugía, hace una semana pasada, y se trajeron un perro mediano, ya bien tranquilo, tipo cruce de boxer, pero ya con ñato, pero igual que sin marrón, con la portada, ¿ya? A ese perro nos dijeron, me acuerdo hasta ahorita, silacina, no miento, el doctor le trajo desmedeto, pusimos desmedeto, ketamina y le sumó midazolam, si no me equivoco. Yo lo iba a pasar endovenoso, ¿ya? De híbridos, pero como ya también se lo había hecho, el doctor cirujano me dice, todo puede poner intramuscular para que vean el efecto. Le puse intramuscular. Pasó 1, 2 minutos, 3, me cayó 5, planchado, 7, empezó a cambiar cosas como yo quiero ventilar. Del minuto 8 más o menos, apnea. Tuve que intubar, pues, porque ya, o sea, vi que el cambio de cosas empezó a generarse, veía que no ventilaba bien, insolante, automáticamente estuvo volteando. Y ese sirvió, por ejemplo, para comunicarle lo de cirugía, lo que te pregunto. Entonces, hay condiciones, no siempre pasa, por X motivo de ese paciente, de que el efecto de la droga fue tan potente que yo necesité inducirlo para intubar. No sé si me hagan. O sea, hay situaciones. Eso es lo que pasa, por ejemplo, donde te hablaba. A veces son tan críticos que simplemente, como el primer polo de venezolano que era mi MPA, me sirvió para se planchó tanto que hasta lo intubé, lo volteé y lo conecté directo a mi ordenado o a mi infusión. O sea, hay dicho lo que quiera, pero sí, si por A o B tu cóctel es tan potente, llegas a la hipoventilación y te salta la fase de infusión. Ya, pero no siempre pasa. Es un mínimo de paciencia, por así decirlo. ¿Ya? Uno sabe
sabe que la concentración plasmática, pues no, esto va a representar siempre el bolo. Y durante la cronología del tiempo empieza a decaer. La intención es que una vez que pones el bolo de carga, automáticamente debería correr una infusión continua para que este decaimiento se mantenga en un nivel plasmático especial. Lo que yo les decía es, cuando uno hace bolo, es cae el bolo, otro bolo, empieza a decaer, y entonces me voy y sigo sobre los ubicados del paciente. No es para nada beneficioso, ¿ya? Mira, por ejemplo, acá nos habla, estoy buscando, ha salido una app para hacer TCI, o sea, control de propofol en algunos pacientes. Ya, algunos colegas que ya la están utilizando, ¿no? Donde uno puede darte ayuda a reajustar tu tasa de propofol en el tiempo, como tal. Voy a ver si la tengo para que se la pueda, algún día la pueda tener para pasar donde normalmente manejamos nuestra ventana terapéutica, ¿no? Donde tenemos un nivel plasmático idóneo, donde la droga, en teoría, hace su efecto deseado como tal, ¿no? O cumple la función que necesitamos. Ahí les habla, ¿no?, del tiempo de equilibrio como tal, ya, en el caso de propofol, a 2 minutos más o menos. Estos son estudios, ¿no? Fentanilo, remiqueta y desmedo. También puede ser, me he olvidado, infusiones de algas, por si acaso, de metonidina. Antes, a mí, cuando los primeros, los doctores que se empezaron a meter a gato, no sé si habrán visto que uno saca todas, en gato se está de moda, como que sacan todas las piezas dentales por reacción periodontal. O sea, que se saca completito, toda. En una sola cirugía sacamos todas las piezas dentales, ¿ya? Es algo que se ha puesto muy de moda ahora que ya existe la especialidad de gato, ¿no? Entonces, cuando recién se hacía, los odontólogos veterinarios, de verdad, cuando yo les asistía, se tiraban 1 hora y media, 1 hora y 40 en sacar todas esas piezas dentales, ¿ya? Entonces, ahí me gustaba, por ejemplo, utilizar desmedotomina en infusión para los gatos, ¿ya? Me gustaba. O sea, desmedotomina en infusión más un opioide, Remi, y yo no utilizaba halogenado. O sea, 2 bombas de gelita, por ahí le sumaba ketamina y mantenía ese gato en todo, claro, con un bloqueo, porque es lógico, con un bloqueo, mantenía con desmedotomina en infusión y en la otra gelita el opioide, podía ir Remi. Si por A o B yo quería jugar, una opción que podía utilizar era desmedotomina en infusión, Remi y Dio, o Remi y ketamina como coadyuvante en infusión, ¿ya? Pero bueno, ahora los odontólogos ya pues han perfeccionado y hacen, por ejemplo, este proceso en 45 minutos. Porque ya también, antes fuera con este elevador de periósteo, el kit de odontológico, ¿no? Pero no, y ahora ya vienen con su micromotor o con su torre de odontología. Lo que utilizan los odontólogos es que su chupa aire, bota el líquido, y tiene el micromotor de alta y de baja. Ahora vienen con todo ese equipo, y con todo ese equipo lo hacen pues en 45 minutos. Es bien de gatito, pues. El micromotor le saca el ancho rapidísimo a lo que quiere llegar. Eso me ha permitido, por ejemplo, que ahora ya hago infusiones de propofol para hacer eso. Bloqueo, infusión de propo, y por ahí quizás tengo la infusión con el opioide 100 y el bloqueo no ha pegado tan bien. Pero como ya le he agarrado maña a esto, sí me pegan bien los bloqueos y a veces ya ni siquiera hago infusión de propofol y confío netamente en el bloqueo de lo correccional. ¿Ya? Ahora, hay una gran diferencia en sacar todos los dientes de un gato y todos los dientes de un perro. Ya, en algunos momentos ocurre en que tienen que sacar piezas dentales o qué sé yo. En el gato, doctores, el tramador, sintético, que actúa en los receptores M1, que se habla que los perros no tienen mucho buen efecto, que más es un placebo para nuestro cerebro y todo. En el gato, el tramador queda bellísimo. Por ende, tú sumas un AINE con un opioide sintético como el tramador, o sea, meloxi trama, dipirona trama, y ese gato, sinceramente, no sé, pega el efecto de esta premedicación y es un gato que luego de la cirugía en 3-4 horas ya está probando papilla, ¿no? Alimento, decía, obvio, necesita con puntos ahí, ¿no? Porque pone puntos. En el perro no pasa eso. En el perro sí te amerita hacer una infusión continua, que les habla un FDK, amerita tener un mejor rescate analgésico, porque como no tienes la confianza de la analgesia del tramador, te queda corto. ¿Ya? Entonces tengan cuidado siempre con eso. Pero en el gato, el trama ahí le pega lindísimo y le dice, ¡oh! ¿Ya? Si te lo haces bien hecho, ¡oh!
más un bloqueo que hiciste. Lindo. Habíamos hablado en algún momento del famoso compartimento, ¿ya? O lo que se llama modelo C compartimental, ¿ya? Bien simple. Es el mecanismo de cómo sigue el paso a la droga. Uno pasa en dos. Uno lo pone en derecho vascular, ¿verdad? Y en algún momento yo les hablaba de que uno tiene que priorizar, doctores, o mejor dicho, que cuando ocurre una hipovolemia, alguna complicación, una hemorragia, sí o no les dije que los 4 órganos que están ahí son los primeros que se priorizan. El cuerpo lo prioriza. Dice, no, a estos los bombeo, a estos les doy lo último que me queda de sangre porque son los que mantienen la vida. Justamente estos 4 órganos que ven ustedes ahí va a ser el primer camino que va a seguir, no es la droga, no es que ustedes lo colocan en el derecho vascular. Posteriormente pasa a la musculatura esquelética lisa y finalmente al tejido adiposo. Y la regresión de la droga ocurre al contrario. Tiene que metabolizar primero grasa, luego a nivel de musculatura y no se va. ¿Ya? Si un perro, por eso es que el propofol, al ser una droga con afinidad lipídica, si un perro es muy obeso, va a haber un mayor depósito o una menor depósito en el tejido adiposo. Ese bicho va a metabolizar rápido o más lento. Voy a tener un despertar entonces en obesos con infusiones con propofol lentas o rápidas. Lentas. ¿Ya? Lo que ya había hablado de los bolos, ya que íbamos a generar picos que no son beneficiosos, ¿ya? Como les decía, siempre un par de vías, como les decía, traten de diluir su droga, como tal, para la inducción como tal. Lo que les había hablado de infusión continua, normalmente tienen un plano, una concentración plasmática idónea, ¿no? Que esa es la ventaja terapéutica para la droga. Y como ven, en su caso se mantiene. Infusiones continuas, tenemos ahí las famosas bombas de jeringa. Estas son las Mindray, la primera generación, que ven esta pantalla pequeñita. Solamente ml hora, no podías programar más, nada más. ml hora, o sea, la bomba de jeringa ya lo calculas tú como te he enseñado, te programas, ¿no? 20 ml hora, 10 ml, nada más. Esta de aquí, su segunda generación, sí ya te permite jugar, hacer los juegos más bonitos. Le puedo poner en esta de segunda generación el modo ml hora, el modo tiempo, ¿ya? Porque habíamos hecho un momento cálculo de cócteles, ¿no? Por ejemplo, calculo de mi fentanilo y me sale, no sé, 0,3 y le voy a dar volumen hasta 12. Yo le puedo poner, así como pongo ml hora, puedo poner modo tiempo, que es 12 ml, lo pasa en 1 hora. O sea, le pongo ahí 12 ml y la máquina en 1 hora me pasa 12 ml. También tengo algo más específico, le pongo el peso, le pongo la concentración de la droga, le pongo la dosis que voy a utilizar, que sea miligramos kilo hora, miligramos kilo minuto, ¿ya? Y con eso doy correr. Y la máquina se basa en, o sea, cargo mi jeringa grosso, ahí no ahí yo ya he hecho el cálculo. Cargo una jeringa gigante, no sé, de 50 ml de puro propofol y meto los datos, el peso, la concentración, la dosis que voy a utilizar y el tiempo en cual voy a pasar. Doy correr y la máquina la ajusta todo. ¿Ya? Esa es una. Esta membrana de pantalla grande es una bomba china, igual que Mindray, pero la calidad de los plásticos de Mindray es muchísimo mejor. Esta de aquí, sinceramente, es una carrera. Yo he visto a un amigo que a veces no cuida muchos equipos, le he visto caerse, le he visto que le caiga suelo porque tenía la línea con fuga. O sea, de verdad, he visto cada cosa en estas bombas donde me voy y de verdad tiene que ver. Es una opción barata para aquel que quiera adquirir una bomba de jeringa. ¿Ya? Vamos a tener ventajas y desventajas. Poco equipamiento como ventaja, sí, porque les dije que con 3 bombitas y su amo me hacen una tira.
¿ya? Y su monitorización muy está, ¿no? A diferencia, un auto te puede costar, no sé, si no de marca, 250 soles, una máquina no sé cuánto te cuesta. ¿No? Para, o sea, si no uso el almacenado, puedo usar la máquina para cómo, no justifica. ¿Ya? Económica sí, el Propofol hoy en día, un frasco cuesta 7 soles. ¿Ya? Entonces, un frasco yo les adelante sería para hacer una infusión de una hora necesita para un perro de 18 kilos. Yo lo tengo bien calculado, ¿ya? Por lo que gasta. Entonces, son 7 soles para un perro de 18 kilos para una hora de necesidad de mantenimiento. ¿Cómo no va a ser económico? Si un frasco de Propofol de halogenado, de circulano, está más o menos hoy en día 300 soles, 250 euros. ¿Ya? Entonces, resulta recontra más económico hacer infusiones con Propofol. 7 soles para 18 kilos. ¿Ya? Y ustedes no me van a permitir, hoy en día la clínica hace que el control no sea tan grande, no llega a perro tan grande ya a la clínica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lo veo? Por ahí puede gastar 14 soles en un perro de 36 kilos, que es un labrador. ¿Qué tan habitual es? No es tan llega, no es tan habitual. Menor polución ambiental, claro, que se ha hablado que el halogenado tiende a generar en sus pacientes, o sea, en lo que respiramos, el halogenado en el metabolito puede generar cáncer, ¿ya? Carcinomas pulmonares. Y bueno, ya hemos hablado de estabilidad, ¿no? Y en la recuperación depende de la habilidad del animal en metabolizar y eliminar los fármacos, por ahí la edad, si es obeso, ¿ya? Dosis efecto y contraindicaciones en animales debilitados, ¿ya? Recuperación prolongada, dosis dependiente. Aquí el gato no metaboliza adecuadamente el Propofol, pero les he hablado que se utiliza dosis mínima y que nunca pases entre la hora. ¿Ya? Vamos a dejarlo aquí porque ya estoy sobre la hora para estudiar las 7 cosas que tenemos que contar, ¿ya? A lo que me falta entregarles a mí que lo corrijas en la parte, ¿ya? Una profesora espera. Ya voy a traer.